Bienvenidos un día más a su canal predilecto de salseo turco, donde desmenuzamos cada cotilleo, rumor y declaración que sacude el mundo del espectáculo otomano. ¿Listos para un banquete de intrigas? Porque hoy les traigo un plato fuerte que va a encender las redes y sus mentes chismosas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo han leído bien. La llama de ese romance que creíamos extinto ha vuelto a chispear, y todo apunta a que la mismísima Demet podría haber soltado una bomba que cambiará la historia de esta pareja. Alisten sus palomitas tamaño familiar, porque la función está a punto de comenzar. Pero antes, un recordatorio vital: activen la campanita. No querrán perderse ni una pizca de este salseo de primera. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Aquí encontrarán el chisme más jugoso, los análisis más profundos y las noticias más frescas del universo turco. Así que sin más preámbulos vamos al grano. Como bien saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un culebrón digno de las mejores telenovelas. Desde que protagonizaron la exitosísima Erkenci Kuş Pájaro Madrugador, la química entre ellos era tan explosiva que incendiaba la pantalla y hacía suspirar a millones de fans por un romance en la vida real. Y aunque en su momento los rumores eran más fuertes que el café turco, nunca hubo una confirmación oficial. Ambos actores, maestros del misterio, mantuvieron un perfil bajo que solo alimentaba la especulación. ¿Pero por qué revivimos este drama ahora? Resulta que Demet Özdemir concedió recientemente una entrevista a una revista de moda, un evento aparentemente inofensivo. Sin embargo, durante la promoción de dicha entrevista en diferentes programas de televisión, comenzaron a saltar las chispas. En particular, en una de esas entrevistas, Demet se mostró particularmente relajada, desinhibida y divertida, respondiendo a las preguntas con una soltura que llamó la atención. Y fue precisamente esa soltura, según muchos analistas de la farándula, la que la llevó a revelar más de lo que pretendía. Uno de los momentos clave se produjo cuando le preguntaron sobre sus proyectos futuros y sobre cómo se sentía al ser considerada un icono de la moda y una inspiración para muchas jóvenes. Demet, con humildad y gratitud, respondió, pero luego, casi como un lapsus, mencionó la importancia de rodearse de personas que te apoyen y te impulsen a ser la mejor versión de ti misma. Hasta aquí, todo dentro de lo esperado. El terremoto ocurrió cuando, casi sin pensarlo, añadió: tuve la suerte de conocer a personas muy especiales en mi vida, personas que me marcaron profundamente y de las que aprendí muchísimo. Y no me refiero solo a mis familiares o amigos cercanos, sino también a compañeros de trabajo como Can, por ejemplo. ¡Boom! Aquí es donde la trama se complica. Al mencionar el nombre de Can Yaman, la expresión de Demet cambió radicalmente. Parecía que se había dado cuenta de que había dejado escapar algo que no debía. Intentó camuflarlo con una sonrisa forzada, pero para muchos observadores avezados, el daño ya estaba hecho. La pregunta que resonaba en cada rincón de las redes era: ¿a qué se refería Demet con personas que me marcaron profundamente? ¿Qué aprendió exactamente de Can Yaman? ¿Será que ese aprendizaje va más allá de lo profesional y se adentra en terrenos del corazón? Pero la cosa no termina ahí. Durante la misma entrevista, Demet también reflexionó sobre la importancia de la autenticidad y de ser fiel a uno mismo. Dijo que en la industria del espectáculo, es muy fácil perderse en la imagen que los demás quieren que proyectes, pero que ella siempre ha intentado mantenerse fiel a sus valores y a sus principios. Y aquí viene otra posible indirecta, un dardo envenenado lanzado directamente hacia Can Yaman. Demet comentó que admiraba a las personas que tenían la valentía de mostrarse tal como son, sin importar lo que piensen los demás. Y añadió: hay personas que por miedo al rechazo o a la crítica, se esconden detrás de una máscara. Pero creo que al final, la verdad siempre sale a la luz. Y es mejor ser auténtico y mostrarte tal como eres, aunque eso signifique que no le gustes a todo el mundo. Muchos interpretaron estas palabras como una crítica sutil, pero demoledora, hacia Can Yaman, quien, según algunos, ha sido acusado en repetidas ocasiones de proyectar una imagen artificial, exagerada y, en ocasiones, incluso prepotente. Se ha especulado hasta la saciedad sobre la verdadera personalidad de Can, y algunos insisten en que el personaje que muestra en público no se corresponde con la persona que es en realidad. ¿Será que Demet está insinuando que Can no es del todo auténtico, que se esconde tras una fachada para complacer a la audiencia? ¿Será que ella, que lo conoció de cerca, tiene información privilegiada sobre su verdadera identidad? Pero volvamos al epicentro del huracán, la famosa entrevista. Otro momento que no pasó desapercibido fue cuando le preguntaron a
Met sobre su vida amorosa actual. Como todos sabemos, Demet está casada con el cantante Oğuzhan Koç. Sin embargo, en lugar de responder directamente a la pregunta, Demet se limitó a decir que estaba muy feliz y enamorada, pero que prefería mantener su vida personal al margen de la prensa. Hasta aquí nada fuera de lo común. Lo inquietante es que al decir esto, Demet hizo una pequeña pausa, una microexpresión que no escapó al ojo de los expertos en lenguaje corporal, y luego añadió: creo que el amor es algo muy especial y privado, y que no siempre es necesario gritarlo a los cuatro vientos. A veces las cosas más importantes son las que se guardan en el corazón. Bomba va, bomba viene. Esta frase fue interpretada por muchos como una clara referencia a su pasado con Can Yaman. ¿Está diciendo Demet que su relación con Can fue algo mucho más profundo y significativo de lo que se pensaba? ¿Está insinuando que a pesar de que nunca lo confirmaron públicamente existió una conexión especial, un amor secreto, entre ellos? Por supuesto, todo esto son meras especulaciones. No existe una prueba irrefutable de que Demet esté revelando un secreto sobre Can Yaman. Pero lo cierto es que sus palabras, combinadas con sus gestos, su lenguaje corporal y el contexto de la entrevista, han desatado una tormenta de rumores y conjeturas. Y es que, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo turco, los rumores, las indirectas y los dobles sentidos son el pan de cada día. Además, no podemos ignorar que la relación entre Demet y Can siempre ha estado envuelta en un aura de misterio, como un perfume exótico que atrae y seduce. A pesar de que ambos han negado enérgicamente cualquier romance, legiones de fans siguen convencidos de que hubo algo más, algo intenso y apasionado, entre ellos. Y estas nuevas declaraciones de Demet no hacen más que alimentar esas esperanzas, reavivar la llama de una pasión que muchos creían extinta. Algunos, los más optimistas y soñadores, incluso se han aventurado a teorizar que Demet podría estar preparando el terreno para una posible reconciliación con Can Yaman en el futuro. Recordemos que Can también está soltero tras romper su compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta. ¿Será que el destino, ese guionista implacable, está tratando de juntarlos de nuevo, de darles una segunda oportunidad para vivir su historia de amor? ¿Será que el universo conspira para que Erkencikus traspase la pantalla y se convierta en realidad? Por supuesto, todo esto son elucubraciones, castillos en el aire construidos sobre la base de rumores y esperanzas. La cruda realidad es que no sabemos qué se esconde detrás de las enigmáticas palabras de Demet. Puede que simplemente esté recordando con cariño su experiencia trabajando con Can, rememorando los buenos momentos compartidos en el set de grabación. O puede que esté insinuando algo mucho más profundo, algo que cambiaría para siempre nuestra percepción de su relación. Solo el tiempo, ese juez implacable, lo dirá. Lo que sí es innegable es que estas declaraciones han generado un gran revuelo en las redes sociales, un tsunami de comentarios, análisis y memes. Los fans de Demet y Can están divididos en dos bandos, los que creen fervientemente que hay algo más entre ellos, que el amor nunca murió y que una reconciliación es inminente, y los que piensan que todo es producto de nuestra imaginación, que estamos leyendo entre líneas donde solo hay buenas intenciones y recuerdos amistosos. Pero lo que nadie, ni siquiera los más escépticos, puede negar es que la química entre estos dos actores es innegable, palpable, electrizante. Y esa química, tanto dentro como fuera de la pantalla, es lo que ha mantenido viva la llama de la esperanza entre sus seguidores, la llama que hoy arde con más fuerza que nunca. En resumen, hemos explorado a fondo las declaraciones de Demet Özdemir y cómo sus comentarios han reavivado las especulaciones sobre su relación con Can Yaman. Hemos analizado las posibles indirectas, los dobles sentidos y el impacto que esto ha tenido en las redes sociales y entre los fans. Hemos desmenuzado cada palabra, cada gesto y cada mirada para intentar descifrar el enigma de esta pareja que sigue dando que hablar. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo cargado de chisme, intriga y especulación. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles todo este salseo. Ahora, llegó el momento de conocer su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Demet? ¿Creen que hay algo más entre ella y Can Yaman? ¿O creen que todo es una fantasía colectiva, un producto de nuestra imaginación desbordada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ni un solo chisme del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo.
Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y que el salseo los acompañe.